La oposición no esperó las declaraciones de Noroña y Marcelo Ebrard. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. Y ya el INE el martes determinó que va a hacer una investigación. ¿Cómo están, amigos de Fuera Máscaras? Hoy estamos a 29 de febrero del 2024, con la noticia de que Ebrard y Noroña agarraron de bajada a los prianistas y a la farsante de Xóchitl Gálvez, pues nunca imaginaron que durante la presentación del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum salieran en defensa del presidente López Obrador por todas las calumnias que hacen en su contra. Les dieron para llevar. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a mucho más personas. Y bueno, amigos, sin más que decir, vamos con esta información. Por último, doctora, sobre el debate que ha existido sobre la injerencia extranjera, ayer lo vimos en la Cámara de Diputados, donde participó el diputado Noroña, pues que sí es un tema que tiene el movimiento en la agenda. ¿Y cuándo denunciarían estos de bots que ha habido en redes sociales? Gerardo, yo creo que explicaron muy bien ahorita, ¿no? La parte que nos explicaron de la ley. Bueno, yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro, y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes en la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento, electoral, incidir en las elecciones o tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura de los y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron, y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a General Cienfuegos a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Antes fue la iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción en términos jurídicos. Entonces el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Monreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado y ahora también integrante, todavía diputado, ¿verdad? Perdón, todavía diputado, Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió al presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de lineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA, cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente
a quién ven y qué hacen en nuestro territorio. Se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación. Causó mucho revuelo, mucho debate esto en aquel entonces, 2020, diciembre de 2020, fue publicado, porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones. Casi ningún país del mundo lo tiene. No solo eso, en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea. Hoy es una obligación legal, si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral, porque si fueron hechos que se refieren a hace tantos años, que su gobierno dice no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora en pleno proceso electoral mexicano? Pues evidentemente porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación, no la hay. La propia Casa Blanca dice no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección, deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación, crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el general Cienfuegos. Así es, amigos, esto es lo que Marcelo Ebrard dijo ante los medios y Noroña no se guardó nada. Vamos a escuchar lo que dijo. Dicen, buenas tardes, dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola. Y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, hay de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes, 56% salidos de España y de Argentina, porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que traen, ya lo publicó Milenio, 3x1, los mensajes, y además con 1 millón de cuentas con los mismos errores, copresidente, presidente, Xóchitl, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin T o le ponen la T antes o después, es un desastre. Está acreditada esa ofensiva y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuesto, que además va sobre donde más fuerza tiene nuestro movimiento, la honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006. Si Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que para el compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento, lo hubiera hecho desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. Y ya el INE el martes determinó que va a hacer una investigación, el área de fiscalización, darle seguimiento a la inversión millonaria que se ha hecho en esta campaña. Entonces esa parte está atendida, como se comentó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados dimos este debate, y cierro, la derecha con mucha desvergüenza simplemente repite notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones cerradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la 5ª semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña, pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar y hará que la patria la encabece nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Tengan para que aprendan. Gracias.
Así es, amigos de Fuera Máscaras, la derecha continúa cometiendo el mismo error todos los días. Piensan que lanzando mentiras en contra del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación ganarán las elecciones. Ellos solitos han destinado su derrota porque no se gana con bots y calumnias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden darle like, comentar y compartir esta información para que tenga mucho más alcance. Y tampoco olvides suscribirte si es que eres nuevo en el canal. Nosotros nos vemos en un próximo video y esto es Fuera Máscaras.